Te damos la bienvenida a Teatro Amateur, un proyecto de Javier el Busto en el que tratamos sobre el apasionante mundo del teatro aficionado. Hoy nos acompaña en Teatro Amateur Francisco González, que es actor, director y autor, con una amplia trayectoria vinculada a diversas compañías. A lo largo de los años ha combinado la interpretación con la escritura, así como la dirección, y ha participado en varios montajes, desarrollando también sus propios textos. Además, es el impulsor de Comparteatro, una iniciativa que busca conectar autores con grupos de teatro amateur, a fin de facilitar que las obras puedan llegar al escenario. Un saludo, Francisco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos y por estar con todos nosotros. Vamos a hacer un recorrido por tu trayectoria como actor y como director, bueno, como autor también, y luego al final hablamos un poco de esa iniciativa Comparteatro, que es un poco la que nos motivaba esta entrevista, pero ya que estás en tantas cosas, queremos hablar de todas ellas y aprovechar tu presencia en estos micrófonos. Vámonos primero a la compañía Esclafido Teatro, en la que creo que fueron tus inicios, ¿no? Sí, yo siempre había escrito cositas y demás, algunas poesías, algunos textos cortos y demás, y un día me dio por hacer una obrita de teatro que traté de montar, y como aquello se quedó un poco en el aire, pues un compañero precisamente que estaba en ese mismo montaje, pues me comentó que en una población cercana, en Chiva, en Valencia, pues había un grupo de teatro que estaba organizando un cursillo de teatro, un cursillo pues, para ver el teatro que tal aquello. Pues bueno, pues me acerqué a ver aquello que tal era, y en aquel cursillo, pues el director, el que estaba montando el cursillo, pues era precisamente el director de una obra de teatro que estaban acabando de montar, y bueno, pues allí me entró el gusanillo del teatro. Porque además creo que tuviste que sustituir a alguien, ¿no? O trabajar por lo menos ya en alguna obra ya desde los principios, ¿no? Sí. En aquel mismo curso, bueno, pues eran unos cursillos pues, de cómo hablar, cómo moverte y de cositas así muy básicas, porque muchos de los que estábamos allí pues no teníamos ninguna idea de qué era el teatro, más allá de haber visto alguna obra y demás, pero no de estar encima del escenario. Y justamente, acabado ese cursillo, pues había una obra que se había montado ya, que era Un marido de ida y vuelta, de Harry el Poncela. Y entonces uno de los actores, pues, la querían repetir esa obra, y uno de los actores, pues, no podía salir en esa representación. Así que me dijeron, pues, oye, pues tú que, bueno, pues parece que te desenvuelves medio bien, pues, ¿te importaría hacer ese pequeño papelito? Y con eso empecé con Jardiel. Uh-huh. Un grupo en el que además ya comenzaste a dar los primeros pasos dentro de la dirección y de la escritura. ¿Cómo ves o cómo vistes en aquellos momentos cuando se representaban obras tuyas como Entre sábanas anda el juego? Vale, pues la verdad es que yo como autor era la primera vez que escribía, así como digo, ya había escrito una obra previa y demás que se había quedado un poquito pues, fuera en el tintero, y no se llegó a representar. Y estando en el grupo, pues se me ocurrió una pequeña obrita basada en Jardiel, en Tono, Miura y aquellos autores que yo siempre he sido un enamorado de ellos. Una obrita así un poquito extraña y demás, pero creo que divertida, que se llamó Yo no quiero una novia con carrera. Y aquella les propuse al grupo de teatro que si la querían hacer, y me dijeron que, bueno, pues sí, la leyeron, les gustó, y nada, pues la pusimos en escena, la dirigí yo además. En aquella no salí, tan solo fui director de la obra y evidentemente autor. Y bueno, la verdad es que el grupo siempre se portó muy bien conmigo en ese aspecto. Me dejó dirigirla, me dejó montarla, y nadie puso mala cara, así que bueno, pues dije, pues no debo haberlo hecho tan mal. Y continué escribiendo algunas otras, como esa que comentabas de Entre sábanas anda el juego y alguna cosita así. Uh-huh. Hablas en pasado, entiendo que ya no estás en este grupo, porque ahora hablaremos de otros dos, o estás en los tres. Sí, soy culo inquieto, entonces pues y no sé decir que no, y en cuanto alguien me propone cualquier cosita que parece atractiva, y nuevamente en teatro y demás, que ahí siempre suele serlo, pues sigo en Esclafido, no lo he dejado. Lo que ocurre es que un tiempo después, pues casi 15 años llevaba yo allí, y un grupo de un pueblo cercano que se llama Cheste me avisaron para ver si podía. Contactaron conmigo viendo que había dirigido un par de obritas y demás, pues que dijeron que a ver si podía yo dirigir alguna en el grupo, en este otro grupo.
Y se me acercaron para preguntarme, les dije que sí, que sin problemas. Y lo que pasa es que ya digo, no me pareció mal aquella experiencia, pero no quise tampoco dejar de lado al otro grupo. Y ahora estoy no solo en esos dos, sino en un tercer grupo que se llama Plateatro, también de Cheste, y donde bueno, pues voy colaborando y haciendo cositas en todos ellos. Vamos a hablar un poquito de Farándula, que Sí, es un proyecto en el que te implicas en adaptaciones, además, ¿no? Como Amanece, que no es poco. sí, empezamos con aquella adaptación compleja de todas, porque, claro, adaptar una película donde hay tantísimas localizaciones y llevarlo a un único espacio escénico, que es el teatro, pues es complejo. Entonces empezamos con aquella adaptación. De hecho, encontramos que había algunos otros grupos de teatro que habían hecho alguna adaptación, contactamos con ellos, nos mandaron sus textos para ver si de esa manera podíamos usarlos o por lo menos inspirarnos en qué estaban haciendo ellos. Y empezamos con aquello, pero aquello fue a finales del 99. Si no recuerdas mal, era el año siguiente, llegó un murciélago que nos retuvo a todo el mundo en casa, así que aquello se quedó un poquito en espera, se quedó aquella adaptación. Está hecho el texto, se empezaron los ensayos, pero finalmente pues, no se llegó a poner en escena. Lo que ocurre es que para no parar con el teatro, lo que hicimos fue derivar a otra obra un poquitín más sencillita en cuanto a montaje y personajes. Ujú. Porque también has adaptado y dirigido Los 10 cerditos y algo de Monty Python, ¿no? Correcto, los 10 cerditos en realidad es el nombre que le pusimos en el grupo a una adaptación de sketches de los Monty Python, que total tan solo tienen casi 60 años tienen ya y sin embargo muchos de ellos pues, son actualísimos porque no hacían nada, hacían comedia de absurdo y demás, que siempre es actual. Y adaptamos de la famosa serie de televisión que se llama Los Monty Python Flying Circus, de aquellos sketches, escogimos unos cuantos y tratamos de hacer, si no una historia, al menos unirlos, hilarlos entre sí para conseguir un texto bueno, que fuera pasando por sus mejores sketches de aquel programa de televisión. Y en uno de aquellos sketches que hicieron, había un chiste recurrente, que era que cada vez que se sentaba alguien en alguna silla, sonaba un sonido de un cerdo como que se había muerto. O sea, cada vez que se sentaban, ¡ah! Se oía un cerdo gruñir y había uno que acudía a una pizarra que había por allí con unos cerdos dibujados y los iba tachando a medida que iba pasando. Entonces usamos ese chiste, lo usamos para, durante todo el texto, que quien se sentara pues hiciera ese pequeño chiste. Y entonces eran 10 cerditos los que aparecían al principio de la obra y no quedaban todos cuando acababa, y de ahí el nombre que le pusimos de 10 cerditos a esa adaptación. Ujú. Además tengo entendido que en Farándula, bueno, pues practicáis un poquito una idea de lo cultural y de lo social. ¿Cómo se vive esa dimensión más comprometida al teatro cuando te toca dirigir, cuando te toca escribir, interpretar? ¿Cómo se vive esto en Farándula? En el teatro amateur somos todo el mundo de yo me lo guiso, yo me lo como. Todo el mundo somos allí partícipes en todas las áreas de los grupos. Nosotros mismos pues llevamos la parte del sonido, nosotros mismos escribimos, nosotros mismos actuamos, acabamos dirigiendo, los compañeros. Ninguno somos profesionales, todo el mundo tenemos pues, muchas ganas y mucho interés y mucha afición, pero claro, al final todo el mundo pues acaba participando en todo. Quien tiene más, es un poquitín más atrevido en ese sentido y dice, pues mira, pues yo me arriesgo a todo, pues acabas escribiendo y luego dirigiendo y si hay eso, pues también saliendo en algún papelito por lo menos. Pero ya digo, en realidad en el teatro amateur no están muy diferenciadas las áreas que hace cada uno. Todo el mundo hacemos de todo, porque es eso, somos aficionados y porque sabemos que quien dirija pues no deja de ser un compañero y si hay alguna cosita que no acaba de tenerla muy clara, pues los demás compañeros pues le echamos una mano y nos ayudamos y decimos, mira, ¿esto qué te parece si lo hacemos de esta manera? Ah, pues sí, genial, esta frase no me acaba de convencer, ¿por qué no hacemos esto otro? Y siempre es todo muy colaborativo. Entonces sí, la verdad es que siempre gusta hacer cosas y yo que ya digo que soy muy atrevido, pues lo que sea, lo que me manden, ahí estoy a disposición. Y por si esto fuese poco, en los últimos años también estás compaginando trabajos con Plateatro. ¿Qué te aporta este grupo a tu faceta como actor, como director? Pues Pla Teatro es un grupo que nació de un compañero de Cheste que se llama Juan Luis Rodrigo, que resulta que este hombre pues
pues, es también amateur, pero con una larga trayectoria en el teatro amateur, de dirección, de actuación y demás. Y la verdad es que lo que aporta es que este hombre tiene una visión del teatro inmensa y estás con él en el escenario y siempre parece que no sabes hacerlo, digámoslo así, porque él va, como suele decir, va sobrado. Pues cualquier cosa que hace, pues siempre lo hace muy bien, cualquier cosa que te indica, lo hace con una visión general que dices tú, ostras, pues no había caído yo en aquello. Y entonces, pues el colaborar, siempre que vas a cualquier otro sitio y ves otra manera de hacer las cosas, todo eso aporta. Aporta otra manera de verlo, cómo dirigirlo, luego cuando tú vayas a hacerlo en tu propio grupo, cómo acabar dirigiendo a tus compañeros, cómo actuar, porque claro, también te corrige como actor, evidentemente. Y la verdad es que cualquier participación en cualquier grupo pues te aporta y te enriquece, por supuesto. Ujú. A nivel de tiempo y de ocupación, ¿cómo se lleva? ¿Te ha coincidido en algún momento pues tener una obra con cada compañía? ¿O cómo está este tema? Pues no, procuramos en todo caso, por suerte no, quiero decir que además tampoco estoy en las tres a la vez, estoy trabajando con todos ellos, pero procuro, pues eso, este año estoy con vosotros haciendo no sé qué, pues mira, este año no me busques para esta obra y búscame para una siguiente, aunque me parecía muy atractivo lo que me estás proponiendo, pero bueno, este año pues igual no puede ser. Entonces procuras, no, sobre todo porque tienes familia y la familia, pues claro, si esto fuera tu trabajo, esto fuera tu sustento, pues claro, pues tú tienes tus 8 horas y tienes que trabajar de ello. Pero en el teatro amateur tienes que acabar encontrando huequecitos cuando puedes, pues un ratito, mira, parece que está echando la siesta a mi mujer, voy a ver si me puedo sentar un ratito y repaso este texto y lo miro. Este ratito que por la tarde, a ver si puedo encontrar un momento donde no interfiera mucho en que, mira, hoy resulta que mi mujer tiene no sé qué, aprovecho para hacer, porque ya digo, al final acaba siendo quitarle horas a tu vida de ocio para algo que evidentemente también es ocio, pero que bueno, que te evita también estar pues con gente y con compañeros, con la familia en realidad. Entonces, pues ya digo, acabas buscando huequecitos para que no interfiera muchísimo. Vamos a fijarnos un poquito en tu faceta como autor y director, porque a lo largo de tu trayectoria, como hemos ido diciendo, te has consolidado de alguna manera, especialmente como autor. ¿Cómo sientes que realmente, o cuándo sentiste que realmente te has convertido en un dramaturgo? No me he convertido como tal, no he llegado a ese extremo. A ver, la verdad es que a mí siempre me ha gustado, como comentaba antes, me ha gustado escribir desde siempre pues, pequeños textos, pequeñas rimas, historietas cortas. Cuando estabas en clase, en el instituto, colegios y demás, pues te presentabas a algún pequeño concurso local del colegio, del instituto o lo que fuera. Y siempre, pues, ya digo, me ha gustado siempre escribir. Lo que ocurre es que ahora, dado que estoy en el teatro, he encontrado que cuando uno escribe sin más, necesita el lector del otro lado, pero ahí se acaba la historia. Tú escribes un pequeño texto, lo pasas a alguien, pues muy bonito, y ahí está. Pero ese personaje lo crea cada persona en su cabeza, en su mente, cuando está leyendo. Sin embargo, el teatro acabas viendo en carne y hueso a la persona, el personaje que tú acabas de escribir, y lo acabas viendo sobre el escenario y dices, mira, ese lo he hecho yo, o ese personaje está actuando diciendo lo que yo eso, y eso, digamos así, que es un pasito más de lo que yo ya hacía, que como digo, era escribir y que siempre me ha gustado. Y al verlo del teatro, pues me dio ese puntito de decir, pues, ¿por qué no escribir teatro? Pero ya digo, en todo caso no deja de ser muy aficionado, por gusto. Por suerte, pues los compañeros, como comentaba antes, pues me han dado el gran gusto de decir, pues mira, no nos parece mal lo que escribes, lo vamos a llevar a escena. Y yo encantado de que les guste y que lo disfrutemos, yo escribiéndolo, aquellos actuándolo y el público viéndolo, por suerte. Pero ya digo, no deja de ser una afición que se busca a los ratitos que puedes. No llega a ser, bueno, no me consideraría dramaturgo como tal. Si dramaturgo sé que escribe teatro, evidentemente lo soy porque escribo teatro, pero vamos, no me pondría al nivel de nadie. Bueno, yo lo decía porque además de que les gusta a tus compañeros, también le ha gustado más gente, porque en el 2012 tuviste un premio, ¿no? Cierto, eso sí. Escribí una obra que se llama Papá, ya te estás bajando de ahí, una obra que esa tiene mucha historia, muy resumida. Encontré una vez una noticia en el periódico hablando de que un bote de cenizas apareció en una playa y de ahí pues empiezas a decir, ¿y cómo habrá llegado allí? Evidentemente no investigué, sino que me inventé todo a ver qué podría haber sido aquello y escribí 2 o 3
novelas, digámoslo así, relatos largos, explicando aquello, lo que se me ocurrió a mí, por supuesto, aquello no fue nada, como digo, investigado por ningún sitio, y de aquellas novelas que se quedaron en nada y que no me acababan de convencer, al cabo de los años, buscando entre aquellos textos, decidí que aquel texto que era novelado pues podría convertirse en una obra de teatro. Entonces me plagié a mí mismo, por decirlo así, me inspiré en mí mismo, de aquellas historias, relaté una historieta, una obra de teatro que presenté aquí a un concurso local en Chiva, local el concurso, pero evidentemente que es todo nacional, puede acudir cualquier persona de España, y bueno, pues tuve la suerte de que al jurado pues le gustó la obra, les gustó y me la premiaron. Me dieron el premio de Otoño Villa de Chiva de aquel año, en teatro. Cuando hablamos con personas que escriben sobre el mundo, bueno, que escriben obras de teatro, pero que están trabajando dentro de diversos grupos, una de las cosas que me llama la atención es que tenéis que escribir ad hoc, es decir, pensando ya en las personas que lo van a representar. ¿Esto no condiciona un poquito tu faceta como escritor? Pues en mi caso, a ver, tenemos la suerte de que en los grupos en los que estamos somos bastantes compañeros. Hay algunos grupos un poquito más limitados que puedan ser, mira, somos 5 nada más, así que no me hagas una obra tipo Jardiel Poncela, porque como no hagamos alguno de 6 personajes, pues no podremos representarla. Entonces, como digo, por suerte, no hago de autor de ese grupo en particular, sino que a mí se me ocurre una historieta y esa historia la voy desarrollando, evidentemente tratando de que no sean muchísimos personajes porque no siempre hay disponibilidad de todo el mundo. Pero vamos, en principio no me ha condicionado para eso. Sí condiciona otra cosa, que es una cosa curiosa, que en casi todos los grupos de teatro hay más mujeres que hombres. En este tipo de grupos, al menos en los que yo he conocido, que ahí siempre hay más mujeres que, no sé por la razón que sea, pues se dedican más al teatro amateur, mientras que los hombres, pues insisto, por la razón que sea, nadie me ha dicho yo no voy por tal o cual razón. Entonces, pues sí que procuro en muchas ocasiones hacer que algún personaje que igual podría haber pensado que pudiera ser para un hombre, pues, ¿por qué no puede ser una mujer? De hecho, siempre que leemos alguna obra, no mía propia o alguna obra cualquiera, yo siempre digo que los leo con ojos gays, porque estoy viendo a ver qué hombre puedo convertirlo en mujer, o con ojos transexuales, por decirlo así. Entonces, ¿qué hombre puedo convertirlo en mujer para poder disponer de personajes que en un momento dado pues, pueda hacer una mujer y que un hombre no, porque no tenemos tantos hombres, insisto, por la razón que sea. Pero digo, en mi caso no me condiciona a eso porque sí que procuro que no sean especialmente muchos personajes para no hacer una obra especialmente compleja y que se pueda llevar a escena, claro. No hablaba tanto de reparto como de el enfoque directo de una trama que sabes que la va a representar una persona concreta con sus limitaciones, con su buen hacer. Esto supongo que a lo mejor no lo habrías escrito de la misma manera si no tuvieses ese, digamos, condicionante, ¿no? Bueno, en realidad no creo personajes en mi caso que sean especialmente complejos, que necesiten una gran interpretación. En mi caso yo soy bastante de comedias, ya de como comentaba antes también, yo soy muy de Jardiel, de tono, de Miuras, aquel tipo de humor y demás. Entonces, Monty Python, como hablábamos antes, entonces de un humor, le doy más importancia casi a la escena en sí y a lo que vaya a suceder que a la creación de ese personaje, a pesar de que el personaje, pues por supuesto, pues tiene sus puntitos y sus gracias cada uno de ellos, pero no tanto en pensar en que ese personaje pues tenga que ser especialmente complejo y decir, ostras, esto a ver quién lo puede interpretar, quién puede darle el punto que yo quiero. Aún así, como comentaba antes, por suerte, pues tenemos compañeros suficientes como para ver, mira, este personaje le puede pegar mejor a este compañero, a este actor, que no a este otro, con lo cual le va a venir mejor que lo haga este. Entonces, acabo buscándolo al contrario, acabo buscando que este personaje que he creado así, pues puede hacerlo mejor este compañero y busco a ese compañero para decirle, ¿te apetece hacer este personaje? Más que al contrario de pensar, mira, esto lo va a hacer no sé quién y como lo va a hacer no sé quién, uy, y si le hago que hacer esto, luego ya le esforzaré yo a que haga lo que yo quiero, porque para eso soy el director, y ya le esforzaré yo a decirle, mira, pues tiene que hacerlo así o así. Y además de actor, de director y de escritor, te has embarcado en una iniciativa que nos ha parecido muy interesante, que es Comparteatro. ¿En qué consiste esta iniciativa?
Pues precisamente consiste en, como comentaba, en que yo he tenido una inmensa suerte de que mis compañeros pues o son muy condescendientes o de verdad les gusta lo que escribo, y en mi caso yo donde yo voy y acudo pues me dejan representar y poner en escena mis textos. Pero no todo el mundo tiene esa gran suerte. Hay gente que le gusta escribir teatro porque está en un grupo de teatro y en ese caso pues sus compañeros pues normalmente pues le pueden decir sí, sí, adelante y lo hagamos, pero hay otra gente pues que escribe sin más, con esa afición que le nace y que no tiene esa suerte de poder disponer de sus vecinos, sus amigos o sus compañeros para poder representar esto. Entonces pues pensé en crear una página web en la que mis propios textos, si a alguien les puedan interesar, pues que lo puedan disponer de ellos para representarlos, especialmente en teatro amateur, y que otros compañeros escritores, dramaturgos, digámoslo así, que también pues tengan ese ansia, eso, sean así de atrevidos, de que se han pensado en que pueden hacer una obra de teatro, pero claro, esa obra de teatro se quede en un cajón porque más allá de sus familiares más cercanos, pues no van a poder nadie disfrutarla. No ya solo leerla, sino llegar a verla encima del escenario, porque como comentaba, pues es el fin último del teatro es que alguien corporice esas palabras y que convierta ese texto, que es eso, blanco, negro sobre blanco, pues que lo convierta en un personaje real. Y entonces, pues para poner en contacto a los grupos de teatro amateur con estos autores que puedan haber estrenado o no, pues se me ocurrió hacer esta página. He contactado con, con, si no todos, con prácticamente todos los grupos amateurs de España, buscando uno a uno por federaciones de teatro y demás, y por Internet. A día de hoy pues tenemos la gran suerte de tener Internet que nos permite hacer este tipo de cosas, y contactado con todos ellos, y la verdad es que ha respondido bastante bien. Y tengo ya varios textos allí subidos, y que espero que alguno de ellos puedan llegar a decirme un grupo, oye, nos ha interesado esto, ¿cómo hacemos para tener el texto completo? Pues y poner en contacto pues, a ese autor con aquel grupo para que pueda ver su obra representada, a lo mejor en un sitio que ni siquiera había pensado él que existía dentro de España. Ujú. ¿Cuál es el protocolo en caso de que un grupo vea alguna de tus obras en la web o de obras de otros autores y quiera representarla? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Vale, en mi caso lo que hemos hecho ha sido subir a la página un extracto bastante extenso de cada una de las obras, media obra más o menos, media obra de un texto, porque con esa media obra uno creo que se puede hacer una idea del tono, de si me está gustando o no me está gustando, de cómo se desarrolla esto, la manera de escribirlo, de qué va la obra. Si ese grupo de teatro, habiendo leído ese extracto, entiende que aquello pues, le puede venir bien y que les puede cuadrar, pues lo que tiene que hacer es contactar conmigo a través del formulario que tenemos en la propia web, contactar conmigo y decirme, oye, pues somos el grupo tal y estamos interesados en la obra, en la que sea, que hemos visto, y yo lo que haría en ese caso es ya poner directamente en contacto al autor con el grupo. O sea, yo no hago más que de intermediario ahí porque soy quien ha creado la página y quien la está rellenando, pero yo no tengo ahí ningún tipo de beneficio más allá del gusto de poder haber hecho ese de casamentero entre el grupo y el autor. Y una vez se ponen en contacto entre ellos, pues nada, el autor y el grupo ya negociarán, digámoslo así. Pues mira, este es mi texto, ¿qué os parece? ¿Os ha parecido bien? Sí. Si a aquel grupo pues, le apetece, pues lo que hablábamos antes, por disponibilidad de actores y demás, pues mira, pues me gustaría tener un personaje más o quitar un personaje o fusionar esto aquí, pues ya sería el autor con el propio grupo quien hiciera esa negociación o ese trámite, lo que tuvieran que hacer. Pero ya digo, en mi caso tan solo es tener ahí disponible la obra. Una vez la obra la he empezado a leer, les ha gustado, pues me contactan y pongo en contacto las partes. Ya está. ¿Son obras que están también en el catálogo de SGAE o están al margen? Pues sinceramente no lo sé. A ver, lo de la SGAE es una sociedad de autores donde uno puede registrar sus textos, y es la SGAE la que se encarga de hacer los trámites a la hora de pues, dar los permisos y demás. Normalmente en nuestro caso, yo por lo menos en mi caso, no tengo ninguna de ellas registrada en la SGAE, sí en el registro de propiedad intelectual, por aquello de que, bueno, pues es tuyo, te apetece mucho que aquello esté guardado y que esté registrado como que eso lo hiciste tú. Pero más allá de eso, no tengo, yo pues digo, insisto, en mi caso, ninguna de ellas está registrada en la SGAE para que haga un seguimiento de mi obra, porque pues, bueno, se ha hecho en nuestro grupo de teatro, pero no se ha hecho mucho más allá.
no tiene en principio ningún inconveniente ni ningún problema en que estén registradas en varios sitios y que puedan estar en otros sitios. Entiendo que quien es un autor amateur, su idea, su mayor logro sería que aquello se lleve a escena, más allá de poder sacar un rédito económico de esa actuación o de esa representación. Entonces, bueno, en cualquier caso, cualquier autor que esté allí, que suba sus obras, es libre de gestionarlas como quiera. Yo no hago ninguna gestión en el sentido ni de registros, ni de cobros, ni de nada. Es el autor el que tiene que hablar con quien corresponda, en este caso el grupo a quien vaya dirigida, con quien tenga que ponerse en contacto con ellos y quien negocie, digámoslo así, lo que sea. Pero insisto, yo creo que un autor lo que quiere es ver su obra representada más allá de conseguir o de sacar ningún tipo de rédito económico. Me respondías desde la óptica de los autores, pero yo también estaba pensando en el punto de vista de las compañías. Entiendo, por lo que estás diciendo, que una compañía que decida representar una de las obras que están fuera del catálogo de las GAE, como son las tuyas, se evita el tener que estar luego pagando a esta entidad, ¿no? Sí, a ver, sinceramente, como yo digo, como no vivo de esto y no tengo mi intención, ojalá y alguien me diga, ostras, esta obra la vamos a llevar yo que sé dónde y te vamos a dar no sé cuantísimo dinero, pues hombre, ojalá. Pero vamos, cuando uno escribe de forma amateur, insisto que su mayor objetivo suele ser pues, que aquello se vea representado en algún sitio. Yo en mi caso, le digo, no tengo ningún inconveniente en ceder mis obras a quien la quiera representar. Aquí la tenéis, disponed de ella y eso sí, cuando la vayáis a poner en escena, avisadme con tiempo porque quiero ir a verla. De hecho, por eso está en la propia web, tan solo está una parte del texto y no el texto completo, no por nada, sino porque con ese medio texto, ya como comentaba hace un momentito, alguien se hace una idea ya de qué va. Y si estuviera disponible el texto sin más, pues a veces por olvido, por la causa que sea, alguien se descargaría ese texto. Vamos a representarlo y no llegaría a comunicarle al autor insisto, incluso puede ser por descuido, no tiene por qué ser por mala fe, que no comunicarle al autor de que esta obra pues, se va a llevar a escena. Y en esos casos, pues el autor, pues a pesar de haber proporcionado ese texto y que seguramente no habría querido pedir ningún tipo de compensación, pues no se habría enterado de que esa obra pues, la han representado. Entonces, con la intención de evitar eso, está lo de tan solo ofrecer media obra. Pero ya digo, en mi caso al menos, al no estar en ningún tipo de sociedad, ningún tipo de sociedad de derechos de autor, pues si alguien la quiere representar, sin más, se le deja, se le cede y entiendo que los demás autores también, disponibles para cualquier tipo de revisión, de todo y, por supuesto, sin cobrarlas. No, te lo comentaba porque muchas veces los grupos se encuentran con esta pequeña dificultad de tener que estar condicionados a que la obra esté dentro del catálogo de las GAE, a tener que pagar. Sí. Y esto que me estás diciendo entiendo que les da mucha libertad. Claro, esa es la otra parte en esta parte, en este juego hay dos jugadores. Está el jugador que es el que expone su obra, que es el autor, pero está también el grupo de teatro. El grupo de teatro, primero, siempre acaba buscando obras de teatro, nuevamente entre el catálogo clásico, o la obra esta que vi en Madrid este año pasado, la obra esta que no sé quién a otro grupo se la vi representar, o este año qué hacemos, que suele ser una pregunta habitual de cuando ya hemos hecho un estreno, este año qué hacemos. Y acabas ciñéndote a las obras que ya conoces. Entonces, y aparte está la segunda parte de esa elección. Pues acabo de ver esta obra en Madrid que me ha gustado mucho, vamos a hacerla. Claro, ahí hay dos maneras de hacerlo. Uno, la represento y no digo nada. Entre mi círculo más cercano decimos, o sea, en el pueblo decimos, vamos a hacer esta obra, la gente va, la ve y se acabó. O la parte de haciéndolo lo legal, que consiste en pedir los derechos de esa obra. Normalmente es GAE, aunque hay más sociedades, pero normalmente la SGAE, que es quien tiene un catálogo, quizá el catálogo más grande de obras. Cuando se les pide a la SGAE, normalmente suelen tardar bastante en contestar. Se nos ha dado el caso de hacer alguna consulta desde alguno de los grupos en los que he estado, hacer alguna consulta allá por marzo, abril, preguntar, oye, para septiembre, esta obra, ¿qué nos decís? Y contestarnos en diciembre o enero del año siguiente para decirnos, no la podéis hacer. Pues mira, muchas gracias, pues no la volveremos a hacer, porque suelen ser, ya digo, bastante lentos a la hora de una contestación. Y evidentemente, en caso de que contesten, pues sí,
pedir nuevamente algún tipo de compensación económica, como es lógico y normal de quien ha escrito una obra y quiere cobrar por ello, por supuesto. Entonces, en el caso de la página, la idea está en que eso esté aparte de cualquier tipo de sociedad de autores y que en ese caso pues el grupo se tenga que evitar, más allá de un reconocimiento, o sea, una autorización por parte del autor de decir, oye, yo la obra pues os la cedo, por supuesto, hacedla. Y en ese caso pues el grupo se evita todos los trámites, todos los pagos y todas las cosas. No, por eso te decía que me parece interesante porque esta es una pelea bastante constante, ya no tanto por lo que se paga, sino por lo que decías tú, ¿no? Que a veces te puedes encontrar con que no te la dejan representar después de haber estado preparándola, con lo cual es un flash. Háblanos de alguna de las obras que tienes colgadas. Ya sé que tienes varias, pero ¿qué se pueden encontrar, por lo menos de tu cosecha en la web? Pues, a ver, de mi cosecha, por ejemplo, una de ellas que se llama Cama para cuatro, por favor, que se me ocurrió aquel nombre pensando en cuando pides una mesa en un restaurante, pues aquello en lugar de mesa para cuatro, pues en este caso era Cama para cuatro, porque es una obra que hablaba de adulterios y de gentes que se lían unos con otros. Esa obra, por ejemplo, es una obra cortita que dura unos 45 minutos y la representamos en su momento, la escribí pensando en completar, fíjate hasta qué punto llega mi bueno, leí un libro de Woody Allen que se llama Adulterios, que es precisamente 3 obritas de teatro cortitas y demás sobre este tema, el tema de adulterios, y dije, pues yo voy a hacer una como si fuera Woody Allen. Dijo, pues dale, adelante. Y entonces pues hicimos una obra de ese libro que era de Woody Allen e hicimos, a su vez, completamos pues claro, aquellas obras pues son 45 minutos, para completar una obra normal, de duración normal, pues hicimos una segunda obra, que fue esta que escribí yo. ¿Vale? Pues, es bastante divertida, pues eso, de un chico al que le deja a su mujer y que trata de suicidarse, se quiere cortar las venas, pero no sabe si hay que cortárselas todas o por dónde se empieza. Entonces, pues llama a unos amigos para que le iluminen un poco. Esa una de ellas, es algo muy más cortita, también está colgada en la web, precisamente la de Papá, ya te estás bajando de ahí, que fue la obra ganadora que hablábamos antes del certamen de Chiva, esta obra del bote de las cenizas, que todavía no se ha representado, porque esta es parecida en ese sentido a la de Amanece que no es poco, porque tiene muchas ubicaciones, sucede en un pueblo, pero en un pueblo hay muchas ubicaciones dentro de ese pueblo. Hay incluso una procesión que aparece por el pasillo central del teatro en un momento de la obra. Entonces es un poco compleja de montar. Y esa está allí disponible, pero como digo, inédita y sin estrenar. Y bueno, 2 o 3 más por ahí. La de Entre sábanas anda el juego, como comentábamos antes, que ya existe, ¿no? Y demás, con no muchos actores, por ejemplo, en este caso, que son 3 principales y 2 un poquito más secundarios. Por eso, diferentes obras, todas ellas siempre tratando de hacerlo con humor y con gracias y con chistes y demás, y situaciones un poquito absurdas y salidas de madre. Y bueno, todo eso. No recuerdo si tengo alguna más, y creo que sí, pero bueno, no sé, más o menos. Nada, no te preocupes, colgaremos enlaces a tu página para que la gente pueda consultarlas, porque está muy bien, porque hay una breve descripción, están ordenadas por duración, se puede ver para cuántos actores, actrices es, y me parece muy interesante y espero que poco a poco vaya engordando los autores y las obras que se vayan apuntando a esta interesante iniciativa. Esa es la idea, esa es la intención, correcto. Muy bien, Francisco, pues no sé si se nos queda alguna cosa en el tintero que quieres añadir. Nada, que en todo caso que muchísimas gracias por haberte hecho eco de mi página, que mandé, como ya sabes, un correo para avisaros de que esto existía, que lo había creado y demás, que te ha parecido una idea interesante, muy interesante, y de ahí pues el que me contactes y demás. Insisto, muy agradecido de que me tengas en cuenta y de que me hayas querido hacer esta entrevista, que yo, bueno, pues puedo ser alguien representante del teatro amateur, de lo que habitualmente se hace en teatro amateur, pero en todo caso, digámoslo así, nadie importante. Un aficionado más que escribe, que dirige, que actúa en teatro amateur, como comentaba antes, quitándole ratitos a la vida conyugal, a la vida familiar. Pero bueno, disfrutando en todo caso y haciendo disfrutar.
Y si me dejas un poquitín más, me gustaría nombrar a algunos compañeros a los que admiro o a los que tengo que agradecerles algo en el mundo del teatro. Paco Pellicer, que es el director habitual de Esclacido y que, aparte de muchos conocimientos de teatro, hace unos decorados y unas escenografías increíbles porque es artista fallero y además tiene una paciencia admirable. O muchos compañeros que he mantenido durante todos estos años, como por ejemplo Roser Cervera, y que se embarcan con los ojos cerrados en todo lo que le propongo. Y eso también es de agradecer. O los compañeros de Esclacido, que en su momento confiaron en mí cuando yo les presenté mi primer texto y que no eran ni de lejos una obra maestra, y aún así pues me permitieron montarlo y dirigirlo. O Maricruz de Bon, presidenta de Farándula y también amiga mía desde mis inicios, que fue quien me planteó la posibilidad de actuar, bueno, y sobre todo dirigir en su grupo. Bueno, hay muchos más compañeros que si tuviera que nombrarlos a todos, pues tendrías que hacer 3 podcasts conmigo. En cualquier caso, sé que me sigue faltando gente y que luego lamentaré no haberlos nombrado, pero más allá de mi posible valía, si yo he llegado a algún sitio es también por todos aquellos que me han apoyado y que me han dado su confianza durante todos estos años. Gracias a ti por todo lo que nos has contado y por esta interesante iniciativa y, por supuesto, bueno, pues por todo el trabajo que estás haciendo en las diversas compañías. Te seguimos la pista. De acuerdo, pues lo dicho, muchísimas gracias. Síguenos en nuestras redes sociales, plataformas de podcasting y en la web de Teatro Amateur, www.teatroamateur.com. Despedimos por hoy esta edición de Teatro Amateur en la que hemos hablado con Francisco González de sus diversos trabajos, tanto como director, como autor y como actor, y por supuesto de esa interesante iniciativa que se llama Compar Teatro. Nosotros lo dejamos aquí, pero os invitamos a seguirnos en nuestra próxima edición y también os animamos a que nos hagáis llegar vuestros comentarios y si queréis participar en nuestro podcast no tenéis más que poneros en contacto con nosotros.